Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque no es un mensaje cualquiera, es una palabra que puede abrir tus ojos, encender tu fe y devolverte la esperanza que creías perdida. Vamos a hablar del libro de Isaías, pero no desde la teoría ni desde la teología seca. Vamos a recorrerlo desde el corazón, desde la herida, desde ese lugar en el que tal vez hoy te encuentras, con preguntas, con cansancio, con ganas de entender qué está haciendo Dios en medio de tanto caos. Y si estás aquí, quizás es porque tu alma está buscando respuestas. Tal vez estás enfrentando momentos donde el silencio de Dios te lastima, donde el futuro te asusta, donde el pasado pesa como una carga que no sabes cómo soltar. Y créeme, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, te pido algo sencillo pero poderoso. Si este contenido toca tu corazón, si sientes que estas palabras te hablan, ayúdanos dejando un like, suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, estás ayudando a que más personas que como tú hoy necesitan una palabra del cielo puedan recibirla. Y si quieres dejar una huella de fe en los comentarios, escribe esta frase: Dios aún me habla. Solo eso. 4 palabras que pueden ser el inicio de un nuevo capítulo en tu historia. Ahora sí, hablemos de Isaías. Isaías no fue un profeta más. Fue la voz que Dios levantó en uno de los momentos más oscuros de Israel. Su pueblo estaba dividido, su fe apagada, su esperanza herida. Sonaban los tambores de guerra. La amenaza de destrucción venía desde Asiria, y muchos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. ¿Te suena familiar? Porque quizá hoy tú también sientes que el mundo está en ruinas, que los valores se han perdido, que la fe está desapareciendo. Y en medio de eso, Dios no se queda callado. Levanta una voz que consuela, pero también confronta, que sana, pero también sacude. Isaías empieza con un reclamo fuerte de parte de Dios. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Es como si Dios estuviera diciendo: les di todo, y aún así se alejaron. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que, a pesar de todo lo que Dios te ha dado, hay días en que tu corazón se enfría, en que dudas, en que te alejas? Isaías no es un libro cómodo, es un espejo que muestra no solo la corrupción de un pueblo, sino también nuestras propias batallas internas. Y sin embargo, en medio de toda esa verdad dura, hay promesa, hay esperanza, hay redención. Una de las frases más poderosas del libro está en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Puedes imaginar eso? Dios no está enojado gritándote desde el cielo. Te está llamando a conversar, a sanar, a volver, a comenzar de nuevo. Isaías es, en muchos sentidos, el Evangelio anticipado. Es una carta de amor, escrita siglos antes de que Jesús naciera. Por eso se le llama también el quinto Evangelio, porque en él ya se anuncia a un Salvador. Ya se habla del siervo sufriente. Ya se dibuja la cruz, antes de que siquiera existiera. Y esa es una de las cosas que más me impactan. Isaías 53 es uno de los capítulos más conmovedores de toda la Biblia. Allí se describe a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Y uno se pregunta, ¿cómo podía Isaías escribir con tanto detalle algo que ocurriría siglos después? La respuesta es sencilla y profunda a la vez.
porque cuando Dios habla, lo hace desde la eternidad. Él no está atrapado en el tiempo como tú y yo. Él ya vio tu final desde tu principio. Ya sabe cómo se resuelve tu historia. Y eso cambia todo. En los próximos minutos vamos a ir más profundo. Vamos a hablar del llamado de Isaías, de cómo Dios toca sus labios con un carbón encendido y lo envía a hablar a un pueblo terco. Vamos a ver cómo ese mismo fuego puede tocar hoy tu corazón, porque este no es solo un relato antiguo, es un mensaje vivo, actual, personal. Dios sigue hablando y está hablándote a ti. Quédate conmigo, porque lo que sigue puede ser justo lo que estabas esperando escuchar. Imagínate esto. El templo está en silencio. Todo está envuelto en una atmósfera solemne. Isaías entra, quizá buscando consuelo, quizás con dudas, con miedo por el futuro. El rey Usías ha muerto y la nación está en crisis. Pero en ese instante, Dios se manifiesta. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. No fue una visión pequeña, fue una revelación majestuosa, un recordatorio de que, aunque los tronos humanos caigan, el trono de Dios sigue firme. Y tal vez eso es justo lo que tú necesitas recordar hoy, que aunque todo en tu mundo parezca inestable, Dios sigue en su trono. No ha perdido el control. Él reina por encima del caos. Isaías ve ángeles, seres celestiales que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y en ese momento, Isaías no puede hacer otra cosa más que quebrarse. Dice: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Ese es el poder de una verdadera experiencia con Dios. No te deja igual, te confronta, te revela quién eres en realidad, te saca de tus justificaciones, te muestra que no puedes limpiarte por ti mismo. Pero justo cuando Isaías reconoce su condición, uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido, lo toca en los labios y le dice: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. ¿Qué acto tan poderoso? No fue el reproche, no fue el castigo, fue el fuego purificador de Dios que lo transformó. Y lo más hermoso, no fue Isaías quien se acercó al fuego, fue el fuego el que vino a él. Eso es gracia. Eso es redención. Y eso sigue ocurriendo hoy. No importa cuán roto, cuán sucio, cuán confundido estés, cuando Dios te llama, también te limpia. Cuando Él te envía, primero te sana. Luego viene la famosa pregunta del cielo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías, ahora transformado, responde con una frase que ha inspirado a generaciones: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. No fue el mismo Isaías el que entró al templo y el que salió. Y así también pasa contigo cuando decides responder al llamado de Dios. Él no busca perfectos, busca dispuestos. Y si hoy tu corazón está ardiendo con esta palabra, tal vez es porque el fuego de Dios te está tocando también. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que no eres suficiente? ¿Cuántas veces te has callado porque crees que no estás preparado? Isaías tampoco lo estaba, pero Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y si hoy estás aquí, es porque hay un llamado sobre tu vida que no puede esperar más. El mundo está sediento de voces verdaderas, de personas que hablen desde el quebranto, desde la transformación, desde el encuentro real con Dios. Ya no se necesitan más discursos vacíos, se necesitan
corazones encendidos, como el de Isaías, como el que puede nacer hoy en ti. Y por eso este mensaje es tan importante, porque no se trata solo de conocer una historia bíblica, sino de permitir que esa historia te transforme, que la voz de Dios, que una vez sacudió el templo, sacuda hoy tu alma. Isaías no solo fue profeta, fue testigo de una generación, fue voz en el desierto, fue eco del corazón de Dios. Y lo que lo hizo especial no fue su elocuencia, sino su disposición, su entrega, su sí. Tú también puedes decirle sí a Dios, aún con tus miedos, aún con tus preguntas, porque cuando te entregas, Él hace lo imposible posible. Quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver cómo Isaías comenzó a declarar no solo juicio, sino también esperanza, y cómo cada palabra que salió de su boca se convirtió en promesa para generaciones. Lo que viene es poderoso, no te lo pierdas. Isaías comienza a ser la voz que clama en medio de una nación herida, confundida y desorientada. No solo denuncia el pecado, sino que también revela una esperanza que trasciende el juicio. En su mensaje se entrelazan advertencia y misericordia, firmeza y ternura. Y eso es algo que necesitamos aprender hoy. No todo lo que nos incomoda viene para destruirnos. A veces, Dios nos sacude con su verdad para llevarnos a su amor. En los primeros capítulos, Isaías lanza palabras duras. Habla de una nación rebelde, de corazones endurecidos, de líderes corruptos y de una espiritualidad superficial. Pero también introduce una imagen que lo cambiará todo, la promesa de un Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Piensa en esto. Mientras el pueblo está desmoronándose, mientras los imperios se alzan con violencia, Dios da una promesa de ternura. No un guerrero con espada, no un político con poder, sino un niño, una vida nueva, un Salvador humilde que cambiará la historia desde un pesebre. Dios no reacciona como nosotros. Él responde con lo eterno, no con lo inmediato. ¿Cuántas veces has esperado que Dios intervenga con fuerza y en cambio Él responde con un susurro? ¿Cuántas veces has pedido una solución rápida y Dios te ha ofrecido un proceso de transformación lenta, pero duradera? Isaías nos recuerda que el poder de Dios no siempre grita, a veces llora, a veces nace pequeño, a veces entra por la puerta del quebranto, no de la gloria humana. Y aún en medio de la desobediencia del pueblo, Dios sigue extendiendo su mano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Dios no cancela a su pueblo, no los borra, los invita a hablar, a reconciliarse, a volver, y ese llamado sigue vigente para ti, hoy, ahora. No importa lo que hayas hecho, Dios no ha cerrado el libro de tu vida. Está esperando que regreses, que le permitas escribir un nuevo capítulo. Isaías también empieza a revelar algo que el pueblo no estaba preparado para comprender, que el Mesías no vendría solo a salvar, sino también a sufrir, que traería redención a través del dolor, que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. No es el tipo de Salvador que hubiéramos imaginado, pero es el Salvador que necesitábamos. Porque si algo nos enseña Isaías es esto, que Dios entiende el dolor humano porque lo vivió, que no es un Dios lejano, es un Dios que se hizo herida, que se hizo carne, que se hizo cruz.
¿Te has sentido alguna vez incomprendido? ¿Has pasado por sufrimientos que nadie parece notar? Isaías grita desde las páginas de la historia. Él también. Él sabe. Él estuvo allí. Él llevó tu carga. Ver Isaías 53, 4-5. Este mensaje conmueve porque no es teórico. Es profundamente humano. Es divinamente cercano. Y por eso sigue resonando siglos después. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay silencio que Él no pueda llenar con su voz. Isaías lo vio, lo profetizó, lo anunció, y hoy tú puedes recibir esa promesa como tuya. Porque Dios no ha cambiado. Todavía limpia, todavía llama, todavía restaura, y todavía extiende su mano para levantarte, como lo hizo con una nación que lo había olvidado. Isaías no fue solo un profeta de juicio, fue un poeta de la redención, un testigo de que Dios nunca deja de hablar, aunque su voz a veces llegue a través del dolor. Y tal vez eso es lo que tu corazón necesitaba hoy, recordar que no todo está perdido, que incluso en medio del caos hay un plan, que en medio de la ansiedad hay una promesa, y que esa promesa no depende de tus fuerzas, sino de su fidelidad. Hoy puedes decidir ver tu historia desde otra perspectiva, no como una sucesión de fracasos, sino como una trama que Dios sigue escribiendo con paciencia, con ternura y con propósito. A medida que avanzamos en las páginas del libro de Isaías, comenzamos a entender algo profundo, que Dios no solo está interesado en cambiar las circunstancias externas del pueblo, sino en transformar su corazón. Porque puedes salir de una crisis, pero si tu interior sigue roto, volverás a caer. Isaías no profetiza simplemente para asustar. Él quiere despertar el alma dormida de su nación. Y ahí es donde el mensaje se vuelve tan actual. ¿Cuántas veces has buscado que Dios arregle algo afuera, cuando lo que Él quiere es sanar algo por dentro? Isaías insiste en que el verdadero problema no es Asiria ni Babilonia. Es la idolatría del corazón, es la dureza, es la autosuficiencia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. ¿Te resuena? ¿Cuántas veces nos parecemos a ese pueblo? Sabemos hablar de Dios, citar versículos, asistir a eventos espirituales, pero nuestro corazón sigue cerrado, confundido o desconectado. Isaías levanta un espejo frente a nosotros, no para juzgarnos, sino para que podamos vernos con claridad y decidir cambiar. Y en medio de esta confrontación aparece un rayo de esperanza, el siervo sufriente. Isaías 53 es uno de los capítulos más conmovedores de toda la Biblia. Allí se describe a Jesús siglos antes de que naciera, un hombre sin belleza ni atractivo físico, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero fue Él quien llevó nuestras enfermedades. Fue Él quien cargó con nuestras culpas. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4-5. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros no podíamos cargar, lo cargó Él. Lo que tú no sabías cómo resolver, Él lo resolvió en la cruz. Isaías no solo anticipa a Jesús, nos lo presenta como aquel que tomó el lugar que nos correspondía, como ese amor que se da sin reservas, como ese Dios que no se conformó con observar nuestro dolor desde lejos, sino que descendió a vivirlo con nosotros. ¿Has sentido alguna vez que nadie entiende lo que llevas dentro? ¿Que tu angustia es demasiado profunda como para ser compartida? Isaías te responde, Él sabe, Él ya estuvo ahí, Él ya pagó ese precio. Y si ya lo hizo,
¿Por qué seguir cargando con culpas viejas? ¿Por qué seguir atado a heridas que ya tienen un Salvador que las tocó con sus manos atravesadas? Isaías te invita a confiar, a rendirte, a dejar de luchar en tus fuerzas y dejar que la obra del siervo transforme tu vida. Porque todo el libro de Isaías grita una verdad. Dios no se ha rendido contigo. No importa cuán lejos hayas caminado, cuántos errores hayas acumulado o cuán fría parezca tu alma. Él sigue hablándote, Él sigue esperándote, Él sigue ofreciendo perdón, libertad, sentido. En los capítulos posteriores, Isaías comienza a describir la restauración. Habla de consuelo, de caminos que se abren en el desierto, de ruinas que serán reedificadas, de una gloria mayor que está por venir. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41. ¿Y sabes qué significa eso? Que el mensaje no termina en el dolor, que el juicio no es el punto final, que hay consuelo para ti, que hay caminos nuevos, que incluso si tu vida parece un desierto, Dios puede hacer brotar flores en medio de la sequía. Tal vez hoy te sientes en ruinas, pero Isaías dice que esas ruinas pueden ser reedificadas, que tus lágrimas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo, que la gloria postrera puede ser mayor que la primera, que donde solo ves pérdida, Dios ve propósito. ¿Estás dispuesto a creer eso? ¿Estás listo para levantar la mirada y empezar a caminar hacia la restauración? Este no es solo un mensaje para animarte, es una invitación para actuar, para volver a Dios, para soltar el orgullo, para rendir tu historia en sus manos, para aceptar que el amor que Isaías anunció hace siglos, hoy sigue vivo, sigue vigente y sigue llamándote por tu nombre. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es que Dios quería recordarte que tu historia no ha terminado, que todavía hay esperanza, que hay promesas que te están esperando y que esa promesa tiene un nombre: Jesús. Cuando Isaías hablaba de consuelo, no lo hacía desde una teoría lejana. Él profetizaba desde el dolor, desde la pérdida, desde el exilio interior de su pueblo. Y es justamente ahí donde el mensaje se vuelve más poderoso. Porque cuando todo se rompe, Dios comienza a construir. Quizás hoy tú también estás en esa etapa, donde ya no tienes las fuerzas de antes, donde las preguntas pesan más que las respuestas, donde te preguntas si Dios todavía puede hacer algo con lo que queda. Isaías te respondería con una certeza: sí, Él puede. Dios no solo trabaja con lo perfecto, lo brillante, lo ordenado. Él se especializa en reconstruir desde las cenizas, en transformar el quebranto en gloria, en hacer algo nuevo con los pedazos rotos de tu vida. Mira que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. ¿Notas las palabras clave? Camino, ríos, soledad, desierto, todo lo que parece imposible, todo lo que duele, todo lo que asfixia. Ahí, justamente ahí, Dios planta su promesa. Isaías no está pintando paisajes de ensueño. Está hablando de realidades donde tú y yo hemos estado. Está diciendo que incluso ahí hay un plan, hay redención, hay una nueva oportunidad. Y mientras seguimos leyendo, algo hermoso comienza a revelarse: el corazón paternal de Dios. Isaías describe a un Dios que no solo reina desde lo alto, sino que también se inclina hacia sus hijos. Un Dios que consuela como una madre, que guarda nuestras lágrimas, que nos llama por nuestro nombre. Con amor eterno te he amado, por tanto,
te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3, aunque es otro profeta, refuerza el eco de Isaías. En Isaías 49, Dios dice algo que detiene cualquier pensamiento de abandono. ¿Acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Isaías 49, 15-16. ¡Qué imagen tan poderosa! Es como si Dios dijera: tú no eres un número, no eres una estadística, no eres uno más, eres mi hijo. Estás grabado en mis manos. No te olvido, no te dejaré. Tal vez hoy necesitas escuchar eso. Tal vez has sentido que Dios se ha alejado, que ya no escucha, que tu oración no tiene eco. Pero Isaías te lo recuerda con fuerza. Aunque tú sientas silencio, Él sigue escribiendo tu historia. Aunque tú estés en pausa, Él está trabajando en lo profundo. Y aquí viene una clave que no puedes olvidar. Muchas veces, la promesa tarda porque Dios está preparándote para recibirla. Isaías lo expresa así: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La espera no es castigo, es entrenamiento, es crecimiento, es proceso. El águila no vuela alto desde el primer intento. Necesita viento, necesita altura, necesita madurez. Así es tu fe también. Cada dolor, cada noche larga, cada silencio, es parte del impulso que te llevará más alto. ¿Te cuesta soltar el control? ¿Te angustia no saber qué pasará mañana? Isaías te invita a hacer algo radical: confiar, abandonarte en los brazos de un Dios que no falla. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas rendirte en sus promesas. A veces pensamos que fe es tener respuestas, pero Isaías nos muestra que fe es tener confianza aún sin entender. Fe es caminar, incluso si no ves el final del camino. Fe es descansar, aunque todo parezca inseguro. Y es en medio de esa fe valiente donde ocurre el milagro más grande: la transformación interior. Ya no eres esclavo del miedo, ya no estás paralizado por la incertidumbre. Tu alma empieza a respirar libertad. Tu corazón empieza a latir con propósito. Isaías sabía que su pueblo no cambiaría de la noche a la mañana, pero también sabía que la palabra de Dios no vuelve vacía, que lo que hoy siembras en lágrimas, mañana florecerá en gozo, y tú también puedes creerlo, porque no estás solo, porque tu historia aún se está escribiendo, porque si Dios habló en Isaías, sigue hablando hoy, y lo hace contigo en mente. Cuando Isaías profetiza al pueblo, ellos no están en su mejor momento. Están rodeados de enemigos, han sido infieles, su identidad está quebrada. Y sin embargo, Dios sigue hablando, sigue prometiendo, sigue construyendo el camino hacia una redención completa. ¿Por qué? Porque así es su carácter: misericordioso, constante, inquebrantable. Tal vez tú hoy estás en una temporada parecida, no ves frutos, has perdido algo importante, sientes que tu alma se ha vuelto tierra seca, pero Isaías tiene un mensaje para ti, como un susurro firme del cielo: aún hay esperanza. Los afligidos recibirán gloria. A los que lloran se les dará gozo en vez de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que tu dolor no será el punto final, que Dios no solo quiere consolarte, sino restaurarte, que no serás recordado por lo que perdiste,
sino por lo que Dios hizo contigo después de la pérdida. La vida nos quebranta, nos expone, nos lleva al límite. Pero Isaías nos muestra que el quebranto no es el fin. Es el taller secreto donde Dios forma algo más fuerte en nosotros, donde Él transforma la herida en testimonio, la caída en impulso, la ceniza en belleza. Y aquí viene algo profundo. Isaías no solo habla de consuelo para el presente, sino que profetiza al Mesías, a Jesús, siglos antes de su venida. Él es el siervo sufriente, el enviado, el que cargó con nuestras culpas. Isaías lo vio a través del tiempo y lo describió con un detalle que aún hoy nos conmueve. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 3-4. ¿Puedes imaginar lo que significó eso para el pueblo? ¿Y puedes ver lo que significa hoy para ti? Jesús no vino a darte teorías sobre cómo sobrellevar el dolor. Él vino a vivirlo contigo, a cargarlo, a redimirlo. Y eso cambia todo, porque cuando tú sufres, no sufres solo. Cuando tú lloras, hay alguien que ya lloró por ti. Cuando tú cargas peso, hay alguien que ya lo llevó hasta el final. Jesús no solo entiende, Jesús camina contigo. Es por eso que Isaías no es solo un libro para estudiar. Es una carta para abrazar. Es un mapa para los días oscuros. Es una lámpara para cuando todo se apaga. Y es en esa oscuridad donde también se profetiza la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Esa luz es Cristo, y hoy también puede alumbrar tu vida. Quizás hay cosas que no entiendes, ciclos que no se cierran, heridas que aún sangran. Pero si algo nos enseña Isaías es esto: Dios no ha terminado contigo. Aunque sientas que estás en pausa, en retroceso o en ruinas, Dios sigue escribiendo. Sigue obrando, sigue restaurando. ¿Y qué puedes hacer tú mientras tanto? No dejar de creer. Aunque tiemble la tierra bajo tus pies, aunque la espera se alargue, aunque la duda golpee la puerta, mantente firme, no por tus fuerzas, sino por la fidelidad de quien prometió. Isaías te lo dice claro: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. A veces creemos que nuestra fuerza viene del hacer, del resolver, del controlar, pero Isaías nos revela otro camino. La fortaleza verdadera viene de descansar en Dios, de confiar, de soltar, de saber que Él tiene el control. Y cuando tú haces eso, cuando decides confiar a pesar del miedo, cuando eliges esperar aunque no haya señales, entonces ocurre el milagro silencioso. Dios comienza a cambiarte por dentro, te hace más sensible, más sabio, más fuerte, y lo que parecía tu final se convierte en tu nuevo comienzo. Así que hoy, si sientes que ya no puedes más, si la ansiedad te consume, si el futuro te da miedo, haz una pausa. Respira. Recuerda lo que Isaías escribió para ti. Recuerda que la luz siempre vuelve a brillar, que el consuelo de Dios no es temporal, es eterno, firme, real. Y quizás, solo quizás, este mensaje ha llegado a ti porque el cielo sabía que hoy lo necesitabas. No estás solo. Isaías lo dijo, y hoy Dios te lo vuelve a decir. Y tal vez estás escuchando esto con el corazón herido, con promesas que aún no se han cumplido, con oraciones que parecen no haber sido respondidas. Pero Isaías te recuerda algo que el mundo ha olvidado.
Dios no trabaja a nuestro ritmo. Él trabaja en su tiempo perfecto. A veces confundimos el silencio de Dios con ausencia. Pensamos que si no sentimos algo, entonces Él no está. Pero Isaías nos enseña que incluso en el silencio, Dios está obrando, que el plan no se ha detenido solo porque no lo vemos con claridad. ¿Sabes lo que dice Isaías 55, 8-9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Eso puede sonar desconcertante al principio, pero también es una promesa de descanso. Porque si Dios es más grande que nosotros, entonces podemos soltar el control. Podemos dejar de intentar entenderlo todo, resolverlo todo, cargar con todo. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Isaías lo dice con una ternura que acaricia el alma. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. ¿Estás cansado? ¿Agotado de luchar solo? Este versículo es para ti. No se trata de que lo logres por ti mismo. Se trata de que te acerques a la fuente, a ese Dios que, como Isaías describe, no se fatiga, no se cansa, y cuya sabiduría es insondable. Y aquí viene una de las imágenes más hermosas del libro. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Lo puedes imaginar? Volar por encima del dolor, por encima del miedo, por encima del pasado. Esa es la promesa para los que esperan, no para los que entienden todo, no para los que tienen todo bajo control, para los que esperan. Y en medio de esa espera, Isaías nos muestra el corazón de un Dios que no es distante, ni frío, ni indiferente. Nos habla de un Dios que se acerca, que consuela, que levanta. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. ¿No es ese el Dios que necesitas hoy? No el que viene con reproches, sino el que te carga en sus brazos, el que te lleva cerca de su corazón, el que sabe cuán frágil estás y no te empuja, te abraza. Isaías nos enseña que Dios es justo, sí, pero también profundamente tierno, que su justicia no es para destruir, sino para restaurar, que su poder no es para aplastarte, sino para sostenerte. Y en esa revelación aparece algo más. Isaías no solo profetiza a un Mesías Salvador, también profetiza un futuro glorioso para los que confían, una nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra. Es como si el Espíritu Santo, a través de Isaías, nos quisiera decir: no te aferres solo a lo que ves. Lo mejor está por venir. Y ese mensaje no es solo escatológico, no es solo para el fin de los tiempos, es para ti, hoy. Es una promesa de que tu historia no termina en derrota, que incluso lo que hoy parece confuso, roto, sin sentido, será redimido. Tal vez has llorado mucho, has perdido, has dudado, pero como dice Isaías 61:7, en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de afrenta se regocijarán en sus heredades. Dios no solo repara, Dios recompensa. Él no solo sana lo que dolió, también te honra por lo que resististe. No desperdicia ni una lágrima. Cada paso difícil que diste, Él lo vio. Cada noche sin dormir, cada lucha interna,
cada oración entrecortada, todo está anotado en su corazón. Y ahora ese mismo Dios te extiende la mano, no para que entiendas todo, sino para que confíes, para que lo sigas, para que camines con Él. El libro de Isaías es, en esencia, una carta de amor de Dios a los que han sufrido, a los que han caído, a los que han olvidado quiénes son. Es un llamado a volver a confiar, a volver a creer, a recordar que hay un Dios que sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41, 10. Y si ese es el único mensaje que recuerdas hoy, ya habrá valido la pena todo este tiempo juntos. Pero no podemos hablar del libro de Isaías sin detenernos en uno de los capítulos más conmovedores y proféticos de toda la Escritura, Isaías 53. Este pasaje es un retrato anticipado del Mesías sufriente, un cuadro de amor pintado con dolor, un anticipo del sacrificio más grande que el mundo haya conocido. Escucha estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. ¿Puedes sentirlo? Ese no es solo un texto antiguo, es una descripción precisa de lo que Jesús vivió siglos después. Isaías vio lo que muchos aún no comprenden, que la salvación no vendría a través de un trono, sino a través de una cruz. Y sigue: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5. Este es el corazón del Evangelio, no una religión vacía, no un conjunto de normas, sino un Dios que tomó nuestro lugar, que no se quedó observando el sufrimiento humano desde lejos, sino que descendió, se encarnó y cargó sobre sí el peso de nuestra culpa. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sentido que no merece ser amado, que nuestras fallas son demasiado grandes, nuestros errores demasiado frecuentes, nuestras heridas demasiado hondas. Pero Isaías te mira desde las páginas del Antiguo Testamento y te dice: Él ya lo llevó por ti. Tu dolor no es demasiado para Él. Tu pecado no es el final de tu historia. Tus cicatrices no lo ahuyentan. Al contrario, lo atraen, porque fue precisamente por ellas que vino. Y hay una frase más, una que conmueve hasta lo más profundo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Él no protestó, no se defendió, no evitó el sufrimiento, lo abrazó, porque sabía que sólo así podría abrazarte a ti completamente. El Jesús de Isaías no es una figura distante, es cercano, real, dolorosamente humano y gloriosamente divino, el que conoce cada rincón de tu alma y aún así decidió amarte sin medida. Y justo cuando todo parece oscuro, el capítulo no termina en tragedia. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. Eso significa que tú, sí, tú, eres el fruto de ese sacrificio. Cada vez que eliges creer, cada vez que decides volver a Dios, cada vez que te levantas con fe, aunque estés roto, Jesús lo ve y se alegra, porque tú eres parte del propósito por el cual Él sufrió. Este mensaje cambia todo.
porque no solo habla del dolor, sino de redención. No termina en muerte, sino en resurrección. Y eso es lo que Isaías lleva a lo largo de su profecía. Un constante recordatorio de que después del quebranto viene la restauración. Por eso, no importa cómo te sientas ahora, si tu alma está cansada, si tus oraciones parecen estancadas, si tus sueños se han desvanecido, hay un Dios que ya pagó el precio, que ya venció la oscuridad, que ya abrió un camino donde parecía no haber salida. Isaías lo describe así: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Esa promesa es para ti. No importa cuán seco esté tu corazón, cuán difícil haya sido tu camino, cuán solos hayan sido tus días, Dios todavía puede abrir un camino. Todavía puede hacer brotar vida donde parecía no haber nada. Todavía puede traer ríos en tu desierto. ¿No te conmueve eso? ¿No enciende una chispa de esperanza en tu pecho? No es casualidad que estés viendo este video. No es casualidad que tu alma haya permanecido hasta este punto. Tal vez Dios está hablando directamente a ti, recordándote que no estás solo, que tu historia tiene redención escrita en cada página, incluso en las más dolorosas. Y si algo ha comenzado a moverse en tu interior, si sientes que este mensaje tocó una parte profunda de ti, no lo ignores. Este puede ser el inicio de algo nuevo, de una fe renovada, de una relación viva con el Dios que te conoce, te perdona y te levanta. Cuando las palabras de Isaías resuenan en el corazón, es como si el tiempo se disolviera, como si las fronteras entre el pasado y el presente se rompieran para revelarnos algo eterno. Isaías no solo escribió para Israel, escribió para ti, para mí, para todos los que, en algún momento, han sentido que han llegado al límite de sus fuerzas. Porque todos, en algún punto, necesitamos volver a escuchar esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Qué poderosa es esta promesa. No está condicionada, no depende de tu rendimiento, de si fuiste perfecto hoy, de si lograste todo. Es una declaración firme, eterna, inquebrantable. Dios está contigo, no te dejará, te va a levantar una vez más. Y eso, en un mundo donde tantos se sienten solos, abandonados, rotos por dentro, es todo lo que necesitamos oír. ¿Sabías que Isaías también habla de restauración familiar? En medio de sus visiones y advertencias, también nos deja estas joyas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54, 13. Tal vez has estado orando por tus hijos, por tu familia. Tal vez sientes que las cosas se han desmoronado, que hay heridas que parecen imposibles de sanar. Pero Isaías te recuerda que Dios no solo trabaja en tu vida, también alcanza a los tuyos. También está tocando puertas que tú no puedes abrir, hablando corazones que tú no puedes convencer. Y es que Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido, en hacer florecer lo que parecía seco, en dar paz donde antes hubo guerra. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61, 10.
¿Puedes imaginarlo? Tú, cubierto con vestiduras de salvación. Tú, que tal vez hoy te sientes desgastado por la culpa o la duda. Tú, que no sabes cómo seguir. Dios te reviste con algo nuevo, no con culpa, sino con justicia, no con vergüenza, sino con gloria. Porque Él no te ve como tú te ves. Él te ve a través de la cruz, a través de su amor perfecto. Y por eso Isaías no es un libro oscuro, aunque denuncia el pecado. No es un libro triste, aunque retrata el sufrimiento. Isaías es un libro lleno de luz, de esperanza, de renovación, porque en sus páginas Dios nos muestra su fidelidad, su plan y su promesa. No te dejaré hasta haber cumplido todo lo que he dicho sobre ti. Si en este momento estás pasando por una temporada de sequedad espiritual, si sientes que oras y no escuchas respuesta, si vas a la iglesia, lees la Biblia, pero algo dentro sigue apagado, Isaías tiene una respuesta para ti. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. No es una metáfora bonita, es una verdad espiritual. Dios promete renovar tus fuerzas, no simplemente darte un respiro, sino transformarte desde adentro, darte alas cuando ya no tienes piernas, darte visión cuando ya no puedes ver. Pero para eso necesitas esperar en Él, no en tu plan, no en tu esfuerzo, no en tus méritos, sino en Él. ¿Y qué significa esperar en Dios? No es cruzarse de brazos, es confiar activamente, es orar aunque no veas nada, es creer aunque duela, es adorar incluso con lágrimas, es decirle, Señor, no entiendo, pero sigo aquí, sigo confiando, sigo esperando. Y cuando haces eso, cuando eliges esperar en Él con el corazón rendido, entonces algo empieza a cambiar. La tormenta sigue afuera, pero dentro de ti empieza a soplar una brisa nueva. Una fe que no depende de lo que ves, sino de en quién crees. Isaías lo sabía, lo vivió, lo anunció con fuego en el alma. Y ahora ese mismo mensaje llega a ti. Así que si te has sentido seco, confundido, derrotado, no te rindas. Tal vez esta sea la página de tu vida donde empieza la restauración, donde la promesa toma forma, donde el desierto empieza a florecer. Y si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quédate con esta frase. Dios todavía tiene planes contigo, aun si has fallado, aun si sientes que tu momento ya pasó. Isaías te dice que Dios no ha terminado. Y si Él no ha terminado contigo, entonces tú tampoco deberías rendirte. Tal vez llegaste hasta aquí con un corazón cargado. Tal vez mientras escuchabas cada palabra, sentiste que Isaías no hablaba solo al pueblo de Israel, hablaba a ti, a tu historia, a ese dolor que llevas por dentro, a esa pregunta sin respuesta, a ese anhelo que no se ha cumplido. Y sabes que no es casualidad. Nada de esto lo es. Estás aquí porque Dios sigue hablándote, porque Él usa mensajes como este para recordarte que no estás solo, que no estás olvidado, que tu historia aún no ha terminado. Isaías fue el profeta que vio la gloria de Dios, pero también el sufrimiento del pueblo, el que denunció la injusticia, pero también proclamó la redención, el que habló del Mesías siglos antes de su llegada y que hoy, siglos después, sigue trayendo consuelo a millones. Y eso nos revela algo maravilloso. La palabra de Dios no caduca. Lo que fue escrito en medio del desierto sigue floreciendo
en medio de tu desierto. ¿Tienes dudas sobre tu futuro? Isaías responde: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías 43, 19. ¿Estás cargando culpa por errores del pasado? Isaías te recuerda: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. ¿Te sientes débil, sin fuerzas para seguir? Él dice: Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Y es que el mensaje de Isaías es, ante todo, un mensaje de restauración, de nuevas oportunidades, de un Dios que no se cansa de amar, de perdonar, de levantar, de sanar. ¿Lo puedes creer? Dios no se ha cansado de ti. Él sigue llamando tu nombre, sigue extendiendo su mano, sigue susurrándote en lo íntimo del alma: Yo estoy contigo. Y tal vez, justo ahora, es el momento de responder. No con palabras vacías, sino con una entrega sincera. Por eso quiero pedirte algo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo al respecto. Tómate un momento y escribe en los comentarios estas palabras: Confío en tu plan, Señor. No es una frase mágica, es una declaración de fe, un paso que puede cambiarlo todo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes. Cada palabra aquí es pensada para ti, para seguir fortaleciendo tu fe, para ayudarte a caminar más cerca de Dios. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez tú ya recibiste consuelo. Ahora puedes ser instrumento para que otro también lo reciba. Y créeme, esa es una de las formas más hermosas de ser parte del plan de Dios. Porque Isaías no fue solo un profeta, fue una voz en el desierto, un faro en medio de la oscuridad, un puente entre el dolor humano y la esperanza divina. Y tú, hoy, puedes ser eso para alguien más. Así que no cierres este video como si nada. Haz algo con lo que recibiste. Ora, comparte, escribe, cree y sobre todo, confía, porque como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si Dios ha hablado hoy a tu vida, entonces algo ya está ocurriendo. Confía, descansa y sigue caminando. Tu historia no ha terminado. Aún hay más, mucho más. Nos vemos en la siguiente historia. Gracias infinitas. Dios te bendiga.